En esta breve sesión vamos a revisar la iconografía de las columnas griegas en los órdenes clásicos. Es muy importante que podamos identificar los órdenes clásicos de la arquitectura griega a partir de determinados elementos iconográficos. Tenemos tres órdenes principales. El inicial es el orden dórico, cuya base, como podemos observar, no tiene un apoyo como sí lo tendrán a posteriori, tanto el jónico como el corintio. La base del dórico, suponiendo que aquí se encuentra la base o los cimientos de la construcción, inicia desde los cimientos sin un adorno y sigue en el fuste. El fuste es, digamos, el cuerpo de la columna en posición decreciente. Ven cómo en la base se encuentra el mayor diámetro o el mayor radio de la columna y cada vez el diámetro se reduce hasta llegar al capitel. Los capiteles son la forma más fácil de identificar la diferencia entre los órdenes clásicos griegos. En el caso de nuestro primer orden, que es el orden dórico, podemos observar un capitel recto, sin adornos. Esta es la diferencia fundamental. El dórico siempre tiene un capitel sencillo. Después la arquitrabe es también siguiendo esa estructura rígida y geométrica muy simple. Y después está el friso. El friso es aquella parte de la construcción arquitectónica griega en la cual podemos encontrar algunas representaciones, sobre todo mitológicas. Por ejemplo, en el Partenón de Grecia, donde se encuentra toda esta parte superior repleta de frisos. La diferencia con respecto a los demás órdenes del dórico es su sencillez. Después, el orden jónico, con J, se basa en una estructura muy similar al dórico, solo que en este caso las columnas, aunque también son más anchas en la base y tal vez un poco más delgadas en el capitel, no representan una diferencia tan marcada. Ahora bien, aquí sí encontramos un adorno basal. Estos ladrillos representan los cimientos y aquí sí encontramos un pequeño adorno en la base, un adorno basal. Después seguimos por el fuste y la diferencia y la forma más fácil de identificar los capiteles del orden jónico con J es este capitel en forma de friso, en forma de cuerno. Esta forma espiral, tanto a izquierda como a derecha, es la forma más fácil de identificar el orden jónico en su arquitectura. La arquitrabe que está arriba del capitel, a diferencia de la arquitrabe que era la dórica, aquí podemos ver que es una arquitrabe escalonada, un poco más compleja que la anterior, pero sin demasiados adornos previos al friso. Después el friso vuelve a representar imágenes alusivas a la mitología griega y finalizamos en la parte superior. Y por último, el orden de la arquitectura griega clásica más complejo fue el orden corintio. Aquí otra vez encontramos un adorno basal en el cual a partir de los cimientos tenemos un pequeño adorno un poquito más complejo que el anterior, que el jónico. Y el fuste es muy parecido al del orden jónico. El orden corintio también es un poco más ancho en la base que en el capitel. Sin embargo, como pueden observar, la diferencia de diámetros cada vez es menor. Digamos que el orden corintio ya es prácticamente una columna recta, aunque todavía es una base un poco más gruesa. A diferencia del dórico, donde ahí sí totalmente era una base mucho más gruesa que capitel. Ahora, seguimos por el fuste, subimos por el fuste en la columna corintia y
una forma muy fácil de identificar también ese orden es a través del capitel, el cual tiene adornos a partir de estructuras florales o botánicas. Si pueden ver, aquí hacemos una representación a la vida silvestre, a las plantas, a las flores. Entonces la complejidad se incrementa dependiendo de qué orden sea. El dórico es el más sencillo, el jónico tiene estos famosos cuernos o espirales, y el orden corintio tiene estos adornos haciendo representación a la vida silvestre. Las arquitraves son más complejas que los dos órdenes anteriores, con también una composición escalonada pero más compleja, y también cierras en el orden corintio con el friso, que representa nuevamente escenas de la mitología, para por fin llegar a la parte superior. Con eso terminamos este breve análisis a los órdenes clásicos griegos.